Esta mañana en Zona Saludable hablaremos sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Es un diagnóstico de moda? Acompáñame. Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una Zona Saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, ¿qué es este trastorno? ¿En qué consiste? Pero también es un tema que merece y vale la pena pues verlo desde otros ángulos, ya que pues muchas veces los papás se encuentran en una sintonía y una dimensión diferente a la de los hijos, y entonces cualquier cosa que el niño sea un poco más activo, creativo, alegre que los papás inmediatamente se cuelgan de un diagnóstico para estampárselo como una etiqueta, como una calcomanía al niño, y entonces el sistema familiar va a funcionar en base a los diagnósticos y no en base a la interacción entre las personas. ¿Qué le estará faltando al papá o a la mamá para poder entender al niño? ¿Qué le estará faltando al niño para que pueda también conducir toda su energía, su creatividad y su sano desarrollo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema interesante sin duda, y sobre todo pues veremos hasta dónde este diagnóstico está de moda y que pues cualquier situación que se parezca con un niño inquieto, inmediatamente se le pone o mal se le pone este diagnóstico. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, a Gabriel Sagún encabezando la producción, Aldo Rodríguez como asistente, Omar Machain en los controles técnicos y a Laura Hermosillo atendiendo todas sus amables llamadas. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nuestro Twitter @Zona 3 Noticias y nuestra cuenta de correo zonasaludable @zona3.mx, donde usted puede hacernos llegar todos sus comentarios. Pues quiero darle la más cordial bienvenida a mi invitado el día de hoy, el doctor Edgar Daniel del Río Mendoza. Él es médico especialista en neurología pediátrica. Doctor Edgar Daniel del Río, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí en Zona Saludable, darnos su tiempo y sobre todo su interés para conocer de este tema que sin duda alguna pues muchos papás se encuentran ante esta situación y saberla manejar en parte también del conocimiento que se tenga de la misma. ¿Cómo podemos definir al trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Sí, claro, mira, es un estado permanente de afectación de la atención y o hiperactividad e impulsividad que se manifiesta porque el niño tiene esos estados de alteraciones comparado con los demás niños en un estado más de inatención o más de hiperactividad e impulsividad. Bien. ¿Se ha demostrado, se ha podido encontrar qué es lo que lo está causando? Sí, mira, desde 1901, o sea, ya hace algo de tiempo, más de 100 años, un pediatra precisamente, el doctor Steele, publicó una serie de casos, 20 casos de niños. No eran TDA puros porque algunos de los pacientes de él tenían comorbilidades como oposicionista desafiante. Los 20 casos del doctor Steele sirvieron de antesala para empezar con ese síndrome. 6 años después, más o menos, hubo una pandemia de encefalitis letárgica y empezó de moda también la palabra de daño cerebral mínimo. No sé si alguna vez te tocó escucharlo. ¿Cómo no? Sí. Desde hace muchos años se usó. Pero el DSM-4, del DSM-2, perdón, en los años 60, en el 68 precisamente, ya empezó a publicar el trastorno como tal, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí hay también un detalle, la CIE-10 que se usa más en Europa,
lo empezó a publicar, pero como trastorno hiperkinético. CIE-10, ¿qué es, doctor? Es la clasificación internacional de enfermedades. Okay. Sí, es un librito, ¿verdad? Donde es el manual de todos Así estos tipos de enfermedades. Ahorita ya está el CIE-11, pero bueno, desde antes, desde el CIE-9 apareció el trastorno hiperkinético, conjuntamente en el DSM-2, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y los criterios diagnósticos han cambiado un poco. Bueno, como tú mencionabas, a veces los papás piensan que porque cualquier niño es un poco más hiperactivo que piensan que tiene un TDAH. Bueno, el TDAH sí tiene una afectación molecular y en cuanto a las vías de la atención o en la falta de control de impulsos. O sea, sí hay una afectación molecular. Si tomamos resonancia funcional, sí encontramos algunas alteraciones, tanto en la medición de algunas zonas cerebrales como en la función de algunas zonas cerebrales. O sea, definitivamente el cerebro funciona como un conjunto. Tenemos dos vías de la atención y en esto la corteza frontal funciona para el control de impulsos, para mantener la atención, y la corteza occipital es la visual. Entonces, conjuntamente con otras vías, el tálamo, los ganglios de la base, cerebelo, etcétera, participan en que el paciente o la persona pueda estar prestando atención en una actividad sin estarse moviendo de más y controlando sus impulsos, ¿no? Entonces, conforme, si recordamos un poco el neurodesarrollo, conforme el niño va creciendo, es capaz de mantener la atención en periodos más largos. Es normal que un niño pequeño sus periodos de atención sean de segundos. Un recién nacido, los periodos de atención son segundos y basta, ¿no? En cambio, en el adulto, pues los periodos de atención deben de ser más prolongados, preferentemente mayor de 1 hora. Aunque psicopedagógicamente está comprobado que es mejor 50 minutos de atención y un descanso de 10 minutos para así facilitar el refrescar un poquito estas vías y no te satures un poco, ¿no? Por eso en algunas clases se ha implementado este sistema de 50-10. Pero bueno, la vía de la atención sí está afectado en el TDA. Esa es la gran diferencia con los pacientes que a veces se les cuelga esa etiqueta sin tenerla. Ahora, hay de 3 tipos según el DSM-4. Es muy importante porque bueno, nos ayuda a entender que no todos tienen hiperactividad. Están los que son inatentos puros, están los que son hiperactivos o impulsivos y están los mixtos, ¿sí? Entonces hay un mayor porcentaje de afectación en hombres que mujeres, más o menos de 4-1, en algunos estudios hasta de 9-1. Depende mucho también si esos estudios tomaron en cuenta lo que maneja el CIE-10 o lo que maneja el DSM-4. Bien, interesante pues conocer también más sobre este padecimiento, trastorno por déficit de atención, su clasificación, como nos decía el día de hoy el doctor Edgar Daniel del Río, y sobre todo, bueno, cuáles vendrían a ser las causas, los factores de riesgo y también cómo influye ciertos alimentos o cierta dieta en el niño para que esto no solamente se quite o no se quite, vamos a seguir platicando de esto, pero para que entonces se active o se estimule demasiado y entonces pues el niño tenga precisamente esta hiperactividad en algunos de los casos, si es así su clasificación. Vamos a una breve pausa comercial. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues háganosla saber llamando al 3122-4200 y 3122-4266. Nuestra cuenta de correo zonasaludable@zona3.mx también está a su disposición para que nos escriba. Una pausa y continuamos.